Y acá voy a discutir el tema de la clase. Yo no sé si llamarla clase, pero bueno, el intercambio, digamos, sobre la centralidad de los clásicos en la sociología. Bueno, esto es algo muy interesante porque en la sociología, a diferencia de otras disciplinas, por ahí en las ciencias naturales, y alguien que trabaja mucho con esta idea es Immanuel Wallerstein, acerca de, bueno, ¿por qué tenemos clásicos en ciertas disciplinas y no en otros? Y acá la pregunta de quiénes son los clásicos de la sociología, o sea, los pensadores que son consagrados, que han sido consagrados como tales, bueno, rápidamente podemos pensar en Emil Durkheim, en Karl Marx y en Max Weber, pero no siempre fue esa la tríada, ¿no? El panteón de los dioses, la Santísima Trinidad, las vacas sagradas de la sociología no siempre fueron esas, ¿sí? O sea, el concepto de clásico siempre estuvo en disputa, pero bueno, al día de hoy es como que hay un consenso en torno a, bueno, estos son los clásicos de la sociología, ¿no? Y preguntarnos por qué clásicos. Bueno, los clásicos nos dan no solo nos dan un lenguaje común, un lenguaje conceptual común, un suelo común, un consenso, un entendimiento. Uno dice alienación, uno dice acción social, integración, lazo social, y bueno, ya sabemos en quiénes pensar, o sea, les ponemos cara, ¿sí? A esos conceptos muchas veces, por más, y conceptos que luego son retomados por otros autores, por otros sociólogos, por otros pensadores, tal vez para discutirlos, para matizarlos, para aportar otra mirada, pero lo interesante es que no solamente los clásicos nos dan ese consenso, ese suelo común, ese punto de partida, aún para discutirlo incluso, sino también se han hecho preguntas y las han respondido de maneras que al día de hoy siguen diciendo algo. Y acá se las dejo acá picando, ¿no? La cosa. Pero acá quisiera también retomar las palabras de alguien que no es un clásico, que no fue tomado como tal, pero aunque para muchos es un gran sociólogo y que no es de la sociología, es filósofo en su disciplina de origen, es la filosofía, que es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu dice que la sociología es aquella ciencia que incomoda. Sí, nos dedicamos a hacer preguntas incómodas, ¿no? ¿Y por qué esa ciencia? ¿Por qué la sociología como una ciencia que incomoda? Y voy a decir también incómoda ella misma en su ejercicio. Bueno, ya estamos partiendo de la idea de que no es una ciencia neutral, y neutral en el sentido de que tiene un propósito muy claro, que tiene que ver con apuntar a develar y a desvelar, a correr el velo sobre cuestiones que parecen obvias, cuestiones que parecen naturales, y donde detrás de eso hay construcciones socioculturales, históricas, que no siempre fueron así, y que están atravesadas por relaciones de poder, muchas veces la parte, ¿no? Las veces están atravesadas por estas relaciones de poder, de dominación. Entonces, esa pregunta que incomoda, esa pregunta que apunta a problematizar, a desnaturalizar, creo que esa es la pregunta sociológica por excelencia, porque si tenemos que hablar de la sociología, y más de la sociología clásica todavía, tenemos que ponernos a hablar de esa mirada, de esa forma de mirar, de entender el mundo, de interpretarlo, que bueno, inició con estos tres padres fundadores, diríamos, pero que continuó, ¿sí? Que forma parte digamos, del espíritu de la disciplina, me parece. Entonces, un poquito y una sociología que además se cuestiona a sí misma, vamos a decir. O sea, Bourdieu nos invita a hacer una sociología de la sociología, incluso a revisar nuestros presupuestos, nuestras nociones, nuestra manera de construir conocimiento, desde qué lugar hablamos. Pero bueno, eso ya para otra oportunidad, en todo caso. Pero aquí quisiera pensar esta charla, este intercambio, a partir de dos ejes, ¿no? Porque si hablamos de esa sociología que incomoda, de esa sociología que desde su mirada busca incomodar, busca problematizar, hay un primer eje que quisiera abordar brevemente, que es el de la desnaturalización. Y acá el meme digamos, tomado de los Simpsons, de vamos sociólogo, di lo tuyo, en vez del vamos Bart, di lo tuyo, que es todo es una construcción social. Bueno, algo que miramos mucho desde la sociología, ¿no? Es esta contraposición entre lo natural y lo social, donde la sociología nos invita a pensar
y creo que alguien que ha dado un paso fundamental en este sentido fue Emil Durkheim, porque sin lugar a dudas, desde las reglas del método sociológico, o sea, texto fundacional para la sociología, cuando Durkheim le quiere aportar un método a esa disciplina que está surgiendo y que quiere ganarse su lugar frente a las ciencias consagradas, entonces, bueno, necesita de un método. Todo el tiempo nos va a invitar a deshacernos de las prenociones, a mirar más allá de lo obvio. Bueno, ahí ya está empezando a forjarse una mirada propiamente sociológica, donde la invitación es a pensar que muchas de las cuestiones que damos por obvias, que damos por naturales, responden a una construcción, han sido construidas a lo largo del tiempo. ¿Es obvio, es natural que una mujer quiera ser madre? El concepto de familia, digo, fue siempre el mismo, es algo natural, digo, y así nos podemos poner a pensar en un montón de otras cuestiones, ¿no? ¿Es natural, no sé, la elección de una pareja heterosexual, por ejemplo? Bueno, y así podemos empezar a problematizar esa idea de lo natural como una construcción sociohistórica que fue cambiando a lo largo del tiempo, por supuesto, ¿no? Y que ha ido cristalizando. Entonces, ya ahí tenemos como una primera pauta para pensar, ¿no? Me parece aquí Durkheim ha aportado mucho en ese sentido. De hecho, tiene textos muy interesantes donde justamente problematiza la cuestión de lo natural, ¿no? El aspecto biológico frente al aspecto social, donde lo biológico, digamos, tiene que ver con varias cuestiones, con los instintos, ¿no? Con cuestiones fisiológicas del cuerpo, desde el interior, pero donde dice lo social nos gobierna desde afuera. Y eso le va a servir a Durkheim, esta idea de entender lo social como algo externo, los fenómenos sociales como algo externo. En principio, la exterioridad le va a permitir estudiar a los fenómenos sociales como se hacía en la época, ¿no? Como lo hacían las ciencias consagradas, ¿no? O sea, se mide, se observa, se busca regularidades desde una impronta bien positivista, por supuesto, ¿no? Y luego con el tiempo se fue cuestionando. Pero esta idea ya de pensar lo social, los fenómenos sociales como algo externo, pero que ejercen una influencia poderosa sobre nosotros a punto tal de cambiar nuestras percepciones, de alterarlas, de instalar ciertas creencias, ¿no? Ciertos valores que van a marcar el curso de la acción. Bueno, creo que ahí ya tenemos algo interesante para empezar a pensar, ¿no? Esa mirada sociológica. La desnaturalización, eso que damos como obvio, bueno, empezar a pensar que responde a algo social, a algo colectivo, algo de otra índole, algo sui generis, como lo va a llamar a lo social y a la sociedad en sí, Durkheim, ¿no? Una construcción, lo social, que es más que la sumatoria de los individuos. Y acá también hay algo súper interesante porque la mirada sociológica en sus orígenes nos invita a pensar que en esas relaciones entre individuo y sociedad, bueno, lo social se explica por lo social, ¿no? Tenemos que ir a buscar la causa de los fenómenos sociales en otros fenómenos sociales y donde siempre se redondea para el lado de la sociedad. Cuando entendemos las relaciones entre individuo y sociedad, va a ser siempre la sociedad la que nos marque de alguna manera formas, lo que nos ofrezca de una manera bastante coercitiva muchas veces, formas de pensar, de mirar, de sentir, que en eso va a consistir el hecho social, ¿no? Entonces, siempre esta mirada a la sociología en sus orígenes, ¿no? Va a redondear hacia, ¿sí?, lo colectivo, ¿no? Porque si no estaríamos, si lo social se explicara por lo individual, caeríamos en el terreno de la psicología, tal vez, o de alguna disciplina, digamos, que pegue ahí en el palo. Entonces, si queremos fundar una disciplina, una ciencia que sea tomada como tal, como una ciencia autónoma, bueno, tenemos que encontrarle un objeto y tenemos que encontrar una forma también de explicar los fenómenos sociales, en este caso el hecho social. Pero también, por ejemplo, nos encontramos la contraposición entre lo natural y lo social muy claramente en la mirada marxista, en Marx, ¿no? Cuando Marx se pregunta por, digamos, la naturaleza humana y hace todo un rastreo, ¿no? De, a ver, las formas en que el hombre se ha ido desarrollando, se ha ido vinculando con otros hombres, ¿no? Y ese hombre que es un ser gregario, bueno, se va a encontrar con que hay una actitud típica, ¿sí?, en la naturaleza humana, que es el trabajo. El trabajo
como la producción de una diferencia. El trabajo como una manera de vincularnos también con la naturaleza, de transformarla y de transformar, por lo tanto, el mundo. Entonces, las personas tenemos la capacidad de transformar el mundo en la medida en que eso, tenemos hambre, tenemos la necesidad de asegurarnos nuestro alimento, lo que sea, bueno, vamos, ¿qué hacemos? Transformamos la naturaleza, cortamos la manzana del árbol, pescamos, cazamos, lo que sea, bueno, eso es trabajo. Después el desarrollo de herramientas, de infraestructura, bueno, eso es concebido como trabajo. Pero hay una manera en la que nos estamos apartando de un trabajo natural, liberado de la necesidad, más allá del hambre, por ejemplo, del sentirnos abrigados, que es la forma en que se da el trabajo en una sociedad capitalista. ¿Sí? Donde ya ahí intervienen las relaciones de poder, las relaciones desiguales, donde ya el trabajo adquiere un carácter alienado. Entonces, Marx se va a pelear mucho con otra disciplina muy en boga en la época, que es la economía política, la economía clásica, que tiene esta mirada más individualista, también la del homo economicus, que busca maximizar sus deseos, sus ganancias, sus utilidades y disminuir las privaciones. Bueno, Marx se va a pelear mucho con la economía política, con la economía clásica, con el liberalismo justamente, no solo por todas las desigualdades que esconde el liberalismo y su principio de igualdad, que no es tal, sino también por esto, porque va a decir que el trabajo, en la medida en que existe la propiedad privada, que también hay que historizarla, hay que ir a buscar los orígenes de esa propiedad privada, no nos permite trabajar en libertad y nos aparta de nuestra esencia, ¿sí? De la única naturaleza que podemos tener. Todo lo demás es social. Entonces, fíjense que ya ahí tenemos una contraposición entre lo natural y lo social, que forma parte de esta mirada problematizadora de la sociología que busca todo el tiempo problematizar, ¿sí? Donde el valor de la pregunta y de la sospecha y de la duda tiene mucho más valor que la respuesta, diría yo, ¿no? En algún punto. Dígame cómo venimos hasta acá, si alguien quiere comentar algo, quiere hacer alguna observación. Siéntanse libres de hacerlo, sí, bueno. Pero además, Dos cosas. bueno, sí, ¿alguien quería decir algo? ¿Escuché algo Sí, sí, o no? sí, sí, sí. Escucho voces, ahora soy pana de Arco. Sí, milagro, ¿no? Sí, Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? bien, ¿y vos? Bien. Bueno, primero que nada, justamente soy estudiante de la carrera de psicología y también pertenezco como, ¿cómo se llama? Miembro de la UFLO, justamente estoy en la sede Comahue y nada, justamente te quería preguntar qué es lo que acabaste último de decir de como, qué es lo que, o sea, esto que nos quita el trabajo, lo que nos quita a nosotros lo natural, o sea, ¿a qué te quisiste referir? Y segundo, con respecto de que, o sea, que viniste problematizándolo al inicio de que si es natural la elección de pareja, si es de una u otra forma y así. También Ujú. había visto una lectura de que es de un tomo de Freud, de una partecita muy cortita, que es de la responsabilidad de los sueños, que me quedo con la parte del jurista, que justamente el jurista depende a qué época nos estamos refiriendo, si está penada o no tal o cual acción. Ajá, sí, qué O sea, si interesante. se puede ser, si es permeable a ser juzgada y esas cuestiones. Ujú. Bueno, gracias por el aporte, Milagros. Yo, y esto, o sea, las distinciones que hace Durkheim después fueron matizadas, ¿no? Entre la psicología y la sociología. Primero necesitamos marcar la cancha, ¿no? Para decir, bueno, la sociología se merece un lugar ahí puesto de ciencia, ¿no? Pero después vemos que hay límites que no son tales, las fronteras son bastante porosas y gracias que, no sé, los aportes de la psicología social han sido fundamentales y son fundamentales para nuestra disciplina. Y ni hablar con, hoy por hoy, los que hablan, bueno, ya nos estamos apartando del tema, ¿no? Pero la sociología a escala, las sociologías del individuo, la sociología a escala del individuo, bueno, hay mucho ahí para retomar de la psicología y me parece súper interesante. De lo que decías, lo que preguntabas sobre, primero voy a arrancar por lo último, ¿no? Esta cuestión de qué es lo penable en un determinado momento, bueno, claro, eso ya nos demuestra
cómo lo social tiene una dinámica muy interesante, muy cambiante a lo largo del tiempo, y ahí da cuenta de la complejidad de nuestro objeto, ¿no? De un objeto que es cambiante a lo largo del tiempo. Las relaciones sociales, las convenciones, las prácticas van cambiando a lo largo del tiempo, lo cual nos da la pauta de que no son naturales. Y en este sentido, bueno, qué sé yo, ya que hablaba de las leyes sobre todo, y las leyes muchas veces tienen, no sé si hay alguien acá de derecho, pero las leyes van como a un tiempo muy distinto de lo que son las costumbres, ¿no? Y las prácticas. Lo que se reglamenta como algo sancionable o como un derecho, por lo general se da como tal luego de que socialmente se da un consenso en torno a eso. No sé, el aborto, por ejemplo, como práctica. Bueno, además me metí con un tema súper candente, pero digamos, el aborto como práctica y su reglamentación posterior, bueno, tuvo que ver con toda una serie de problemáticas sociales, del reconocimiento de esa práctica como existente y como una problemática en un determinado momento. Entonces, interesante porque hay dos cosas ahí, lo punible, lo sancionable, lo que es un derecho, va cambiando a lo largo del tiempo y ahí hay una cuestión social, por supuesto, y también esta cuestión, ¿no? Que la ley y lo social, las prácticas no van necesariamente de la mano, así que es súper interesante. Y volviendo Hablando de a lo leyes, primero, también es sí, importante de, como cortito lo hago, ¿no? por Que en favor. teoría las leyes son por lo general creadas para ser universales, o sea que todos entendamos la misma cosa. Pero muchas veces esas mismas leyes tienen blancos de que si no está escrito, justamente por eso la ley y la norma se diferencia entre esto, ¿no? De que las leyes siempre son escritas y lo que no está escrito, entonces, si le encontrás una fuga, Mm. entonces un individuo puede hacer un tal o cual delito dentro de lo que uno considera que es delito, ¿no? Bueno, y Y el derecho cuando, consuetudinario, o sea, las costumbres, ¿no? O sea, hablamos de un derecho de las costumbres, o sea, propio de las costumbres, y un derecho que va por otra línea. Sí, claro, seguro. Pero bueno, y volviendo sobre la cuestión que preguntabas de Marx, la propiedad privada, que es lo que va a marcar, va a ser el parteaguas en la sociedad y va a distinguir entre clases sociales, ¿sí? Quienes poseen los medios de producción, es decir, la burguesía, en el caso de la sociedad capitalista, y quienes no la poseen, o sea, el proletariado, que con lo único que cuenta es con su fuerza de trabajo. Bueno, justamente esa propiedad privada va a establecer una desigualdad en el plano material, en el plano económico, que va a hacer que los dueños de los medios de la producción se pongan, regenteen, ¿no? Todo el proceso productivo y de esa manera establezcan cómo se trabaja, cuántas horas, cuál será el salario, la paga. Entonces, eso para Marx ya no es trabajar en libertad, ya no es trabajar de una manera vinculada a nuestra naturaleza, a nuestro ser creativo y transformador, porque vos te tenés que ganar el pan de cada día laburando en condiciones que vos no elegiste, no lo haces en total libertad. Y además no se da en total libertad porque la burguesía en tanto tal se apropia de buena parte del fruto de tu trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí ya Marx nos está advirtiendo, ¿no? De cómo el trabajo es alienado, de cómo hay un tema ahí con el trabajo, que es la actividad humana por excelencia, que es creativa, que es transformadora y que se le está restando capacidad, ¿sí? Se le está restando toda esa potencia. Así que Marx nos va a advertir sobre eso. Y esto ya me permite problematizar y ir a la segunda parte de lo que tenía pensado conversar hoy, el segundo eje, que tiene que ver con el eje de la modernidad. Porque si hablamos de los clásicos, estamos hablando de los orígenes de la sociología, si bien podemos distinguir los precursores, ¿no? Comte, Spencer, la influencia de Hegel en Marx, etcétera, etcétera. Bueno, pero la sociología es la ciencia de la modernidad, es una ciencia que surge cuando todo se está enquilombando, cuando todo se está yendo al demonio. Perdón, acá ya saben que yo soy muy poco académica en ese sentido. Cuando tenemos que nos pasó por encima la revolución industrial, la revolución francesa, con el liberalismo que se va a expandir, sí que se va a volver la matriz de los estados modernos, cuando tenemos el Renacimiento, cuando tenemos la Reforma Protestante impulsando todo y consolidando ese proceso de secularización, bueno, nos encontramos con que la sociología y el enfoque sociológico, la mirada sociológica,
tiene mucho para decir cuando todo se está enquilombando. Entonces, la pregunta por el orden y por el cambio, que son las dos caras de la misma moneda, preguntarse por cómo es posible el orden social cuando las relaciones están mutando y eso, y las reglas, o sea, y las normas no están claras, o no dan cuenta de esas nuevas costumbres, de estas nuevas prácticas, las relaciones económicas cuando se están viendo modificadas, cuando la religión se está volviendo una esfera más y ya no es lo que le da sentido a todo de una manera vinculante. Bueno, ahí es cuando nace esta ciencia y estas tres voces cantantes, por supuesto, tienen mucho para decir al respecto, ¿no? Entonces, la sociología es por excelencia la ciencia de la modernidad y les voy a decir, me gustaría así, cuando finalice lo que tengo lo que quisiera compartir con ustedes hoy, ver cómo estos tres pensadores, Durkheim, Weber, Marx, sus categorías, sus conceptos, que tienen este contexto de producción, ¿no? O sea, pues no nos olvidemos, los conceptos, si bien después nosotros recurrimos a ellos, tienen la huella de un determinado momento, o sea, nacieron como una preocupación, como un problema en un determinado momento. Ese momento fue la modernidad, momento de transición además, donde, como diría Gramsci, lo viejo todavía se resiste a morir y lo nuevo no termina de nacer. O sea, justo ellos tres están viviendo esa transición. ¿Sí? En Alemania, en Francia, desde lo económico, desde lo político, desde lo cultural, están viviendo esa transición, donde esos conceptos, como les decía, y ahora al final vamos a repasarlos, están, digamos, van a marcar ese movimiento oscilatorio, pendular, entre lo moderno y lo tradicional. ¿Sí? O sea, todas las categorías de la sociología clásica de estos tres apuntan justamente a dar cuenta de esas tensiones y de cómo conviven esas tensiones en la modernidad, porque la modernidad es tensión, es conflicto. ¿Sí? Entonces, la pregunta por el orden, la pregunta por el cambio, la pregunta por el poder, la pregunta por la acción social, la pregunta por las conductas. ¿Sí? Adquiere mucho sentido cuando esa sociedad estamental, rígida, jerárquica, con normas y reglas muy claras, empieza a cuestionarse, ¿sí? Cuando todo se empieza a desequilibrar, a resquebrajar. Entonces, bueno, ahí es donde la pregunta sociológica va a adquirir, va a tener lugar y va a tener un peso fundamental. Entonces, para ya ir avanzando un poquito, insisto, si alguien quiere comentar algo, puede hacerlo. Y vuelvo con el señor Emil Durkheim, porque claro, las reglas del método sociológico nos quedó claro que tiene la intención de fundar una disciplina. Y si bien con esta mirada todavía más positivista, de una ciencia que se mira en el espejo y se quiere parecer a las ciencias naturales, ¿no? Con la observación, la medición. Bueno, Durkheim se va a preguntar piensen en el marco de esta inquietud, ¿no? Por cómo es posible el orden social ¿y cómo es posible el orden social en Francia, en la Tercera República Francesa, o para consolidar las bases de la Tercera República Francesa? O sea, hay un proyecto de mucha intervención en Durkheim, ¿sí? De cómo intervenir sobre esa sociedad, sobre ese entramado social que está atravesando lo que él llama anomia. Justo que hablábamos de las normas, hablábamos de las leyes, Durkheim piensa en lo social, en la sociedad, piénselo como una totalidad integrada en torno a valores comunes. Lo que hace que una sociedad funcione y funcione de manera integrada, funcione correctamente, porque acá hay una mirada muy de lo normal y lo patológico, muy propia de la época, no por nada, en su capítulo 3 de las reglas del método sociológico alude a la sociología como la medicina de las sociedades. Bueno, Durkheim dice, ¿qué está pasando en Francia? Las normas no están claras. Lo tradicional se está trastocando, las costumbres tradicionales se están trastocando y hay costumbres nuevas que están surgiendo, donde el individuo empieza a tener un lugar mucho más protagónico. Bueno, entonces, esa sociedad es una totalidad integrada en torno a valores comunes. Esta es la mirada de la sociedad para Durkheim, ¿no? Y son esas normas, esos valores los que atraviesan justamente la acción, permiten explicarla y entenderla. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce este fenómeno creciente que es el de la anomia?
donde o no hay normas o las normas no están del todo claras, se están trastocando. La pregunta por el lazo social, la pregunta por cómo nos vinculamos, va a ser fundamental aquí. Y un concepto clave que va a incorporar, que nos va a presentar Durkheim, es el de solidaridad. Solidaridad mecánica, solidaridad orgánica. ¿Sí? Dice, en las sociedades tradicionales, donde éramos todos más o menos parecidos, hacíamos tareas más o menos similares, el vínculo con el otro se daba de una manera mecánica, o sea, por identificación inmediata, o sea, sos igual a mí, hacemos cosas más o menos parecidas, solidaridad mecánica, mecánicamente se da esa identificación con la otra persona. En cambio, a medida que se desarrolla eso que él denomina división del trabajo social, donde ya la especialización fue a nivel de todo, de las profesiones, ¿no? Fue cobrando mayor profundidad y donde eso, ya no realizamos todas las mismas tareas, o sea, tenés docentes, tenés padres, madres, médicos, abogados, bueno, no hacemos todos lo mismo, o sea, las tareas se han ido complejizando, nosotros nos adaptamos a eso, bueno, ya la forma en que nos relacionamos es una forma en función de cómo nos complementamos entre nosotros. Yo no tengo una huerta donde produzco frutas y verduras, necesito ir a la verdulería para conseguirla. Si me duele tal cosa, voy al médico para saber qué tengo, y así. Entonces, la solidaridad, el lazo social aquí se da de una manera orgánica, ¿sí? Solidaridad orgánica, porque también esa sociedad, piensen, es entendida como, gracias a vos, Mercedes, es entendida como un cuerpo y cada parte de ese cuerpo realiza funciones distintas en pos de la salud colectiva. Entonces, bueno, hay una solidaridad orgánica en este caso. Fíjense, de la solidaridad mecánica a la orgánica. Pero hay un tema en la modernidad, dice Durkheim, el culto del individuo. El individuo empieza a cobrar cada vez más preponderancia. Piensen, salimos de una sociedad estamental, de una sociedad fuertemente jerárquica. O sos de los que rezan, o sos de la nobleza, o sos del tercer estado, que bueno, somos los que laburamos, lo que más o menos hacemos lo que podemos. Pero vos como individuo no contás en la Edad Media, ¿sí? En el antiguo régimen. Ahora con la modernidad todos tenemos nombre y apellido, hacemos algo, o sea, nos distinguimos por nuestras características. Bueno, el individuo es una invención moderna. Entonces, cuando el individuo empieza a cobrar cada vez más fuerza, ¿cómo hacemos para integrarnos en torno a valores comunes? Cuando todos nos empezamos a diferenciar cada vez más. Bueno, ¿qué tema el de la integración? Entonces, bueno, el culto del individuo, el individualismo creciente, la anomia, lo que se está trastocando, la integración que ya no está tan clara, la pregunta por el orden entonces y por el cambio adquiere relevancia. Entonces Durkheim nos va a proponer eso, empezar a mirar y a crear, a entender cómo funciona la sociedad, cómo funcionan las relaciones sociales, para aportar lo que él llamaba una moral laica o una moral civil. Si la religión antes era ese cemento, si era lo que nos unía, lo que generaba cohesión, y si ahora esa cohesión se está perdiendo, ¿por qué no replicar de una manera laica, desprovista de ese formato religioso, eso que lograba la religión? Que nos reuniéramos, que la pasáramos bien, que estrecháramos los lazos en una determinada fecha. Bueno, ahora que esa fecha religiosa sea la fecha patriótica, por ejemplo, que nosotros nos juntamos, celebramos, estrechamos el lazo social y eso genera una mayor cohesión. Como les decía, acá hay un intento por intervenir en el tejido social, en el entramado social. O sea, hay una vocación de intervenir sobre algo que se está volviendo un poquito patológico, pero que en la modernidad, Durkheim ya lo ha dicho, o sea, la anomia llegó para quedarse. El tema es cómo hacemos para reducir esa anomia y para contener al individuo, no para eliminarlo, para borrarlo como tal, para contener al individuo dentro de lo que es la sociedad. Bueno, y ahí va a hablar de la importancia de las asociaciones profesionales, de los grupos secundarios, como los llaman, no los gremios. Bueno, eso el peronismo lo entendió muy bien, por ejemplo. Pero bueno, voy rápidamente a Marx, no sé si alguien quiere decir algo al respecto. Voy rápidamente, bueno, y una cosa que quiero decir, o sea, qué brillante a mí, al menos a título personal, voy a comentar
yo cuando leí el suicidio, entender el suicidio, o sea, un fenómeno que uno diría es el acto más individual y personal, íntimo que hay, entenderlo como un fenómeno social, y que el suicidio se explica, y que hay distintos tipos de suicidio, y que ellos se explican por los grados de integración o de desintegración en la sociedad, eso a mí me voló la cabeza. Y bueno, fíjense, ahí está la mirada sociológica para decirnos, donde hay algo que vos pensás que es re individual, que es re personal, que es re íntimo, está la huella de lo social detrás. El kamikaze, digo, el que se suicida, el que da todo por la patria, bueno, y ahí está presente la sociedad, ¿no? Así que ahí está la sociología para decir, che, corramos un poquito la mirada de lo individual, sí, pero vayamos a mirar lo social también, ¿no? La impronta de lo social en todas estas actitudes que parecen súper íntimas, ¿no? Hablas Bueno, de los 4 suicidios que puede haber, ¿verdad? sí, sí, sí. El cuarto, el fatalista, que es como está ahí una nota al pie, medio así, pero sí, 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 exactamente. Sí, Sí, sí. igual El se pueden egoísta, el explicar. altruista y el más anómico. Sí. Sí, sí. Sí, que se Según la pueden entender. clasificación de Durkheim, obvio. Sí, sí, obvio. En sí en teoría se puede llegar a entender de que uno es como que supuestamente porque está lleno de pensamientos de que bueno, tiene determinadas reglas y va y se suicida. Después porque digamos como gente como políticos, gobernantes y así, como venías diciendo, es como que tienen mucha carga de esa sociedad, digamos, entonces como al recibir mucha carga, mucha responsabilidad, mucho poder, entonces eh, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se aniquila. Después el otro, el que tiene como una cuestión más media, como el que decías, que es un poco más dudoso, porque está como tocando de las dos polaridades que acabé de mencionar. Y el otro, ay, ¿cómo era? Pues me El lo había aprendido altruista, el de egoísta y pedo. el anómico. Sí. El otro, El ay, fatalista es el otro que está ahí como en una nota al pie medio despachada. Pero sí, esa sí. es una tipología que nos presenta Durkheim, que obviamente después podemos decir, discutirla, más vale. Pero fíjense que ahí la lógica es entender cómo detrás de un acto que parece súper individual, individualista, está lo social. Después, bueno, acá ya me voy, pero no es un clásico, el mismo Pierre Bourdieu diciendo, bueno, en nuestros hábitos, en la manera de vestirnos, de hablar, en las elecciones súper íntimas, está lo social también, ¿no? En la Bueno, materia y es donde de entra la mirada sociológica. Ujú. En la materia Sí, de salud pública y salud mental justamente entendíamos la cuestión del suicidio, que es multicausal, porque claro, sí, muchos obvio, entendemos seguro, más vale. que, o sea, Sí, empezamos a, digamos, como hacer esta cuestión como muletilla que tiene el ser humano por ahí, de que no, se suicidó porque tenía problemas mentales. No, o sea, es una pequeña de todo lo que hay. O sea, que existen seguro. excepciones de la regla, pero Bueno, un sociólogo te va sí, a aportar esa mirada, Mago, te va a decir, sí, mirá sí. lo colectivo, mirá, o sea, ¿por qué la gente se deprime cada vez más? A ver, ¿no será que hay factores sociales que explican eso, la ansiedad? Bueno, el Claro, sociólogo te va a aportar esa mirada, pero obviamente que la realidad es bastante más, bueno, yo tenía pensado hablar de Marx, pero ya que estamos, o sea, Weber habla de la multicausalidad, ¿no? De cómo esa realidad es tan compleja que no es que un fenómeno explica otro, un solo fenómeno explica otro, sino que es multifactorial. Yo lo que les estoy presentando es la mirada sociológica y obviamente hay que complementarla con muchas otras. sí, sí, No justamente hay que prenderle psicología, una vela a nadie. sí, 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 justamente la psicología, si bien fue en un terreno de lo individual, pero justamente de la sociología se desprendieron otras ramas como psicología de los procesos grupales, psicología sistémica, que exactamente, sería familiar y exactamente. demás. Tal Y cual, tal cual. está bien que, y así y todo, sigue siendo un poquito, digamos, a mi parecer, reduccionista, porque así y todo, en una familia tenemos un determinado número. Y Ujú. solamente vemos ese determinado número si es que hacemos psicología grupal, ¿no? Abordando Bueno, las por cuestiones. eso la Pero complementariedad de miradas ahí es lo clave, me sí, parece. eso está bueno. Sí, Sí. sí. Acá les Por eso venimos a vine presentar acá. bien cómo la sociología surge y después, obviamente, cómo se va nutriendo de un montón de otros aportes y donde la dinámica dialógica de intercambio es fundamental. Y hablando de intercambios, vayamos a Carlitos, Carlitos Marx. Bueno, Marx nos presenta esta ontología de la desigualdad. Y si hay alguien que se ha preocupado por la cuestión social, esto es, el surgimiento del movimiento obrero, ¿sí? Cómo los trabajadores
ahora, luego de la revolución industrial especialmente, están en condiciones de eso, están alienadísimos, están remil explotados ahí trabajando, se están organizando en sindicatos y donde eso que nos venía a prometer, esa matriz liberal, ese liberalismo que se difunde por el mundo gracias a la Revolución Francesa y gracias a la Revolución Industrial, bueno, ese libre mercado, esa idea bueno, del Estado que interviene hasta ahí, ¿no? Prometiendo libertad, pero donde la igualdad no está garantizada, o al menos eso es un problema justamente. Bueno, ahí Marx entonces va a tener mucho para decir. Marx y Engels, no nos olvidemos del señor Engels, por supuesto. Entonces, en esta ontología de la desigualdad, bueno, justamente acá le voy a comentar brevemente lo que, en realidad es lo que ya les dije hace un ratito que hablé acerca de Marx, ¿no? Y de esta idea de cómo el trabajo y las formas de relacionarnos son sumamente desiguales en el marco de la sociedad capitalista y lo seguirán siendo en la medida, perdón, en que exista la propiedad privada. Pero entonces, para Marx, hay que, si en Durkheim entendíamos la sociedad como una totalidad integrada en torno a valores comunes, la sociedad para Marx, que no estaba interesado en fundar una disciplina, la sociología, o sea, no estaba interesado en eso, él quería la emancipación del proletariado, entonces va a tener un proyecto más emancipador, más político que científico, aunque el materialismo histórico es científico, el materialismo dialéctico, bueno, él va a entender la sociedad como una totalidad articulada en torno a desigualdades. Está atravesada por desigualdades esa sociedad. Entonces, la pregunta por el orden también, o sea, remite a esta idea de la desigualdad. Y donde el conflicto es parte fundante de las relaciones sociales, la desigualdad. Como una desigualdad que se da en el marco material, si de las relaciones de producción, se va a replicar en el plano político. Una de las tantas definiciones que encontramos del Estado en Marx y Engels, en el marco de esta propuesta, es que el Estado es un instrumento de dominación de una clase sobre otra. Entonces, por eso hay que ir a destruir el Estado, básicamente. Aunque, bueno, muchos hablan de destruir el Estado desde adentro hoy en día y no se consideran marxistas, pero tienen mucho que ver con Marx, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un proyecto bastante interesante, pero donde está la idea de que ese conflicto puede llegar a suprimirse. O sea, si bien hay un punto de partida bastante nefasto, de bastante desigualdad, está esa idea de que es posible llegar a una sociedad sin clases y por lo tanto sin desigualdad social en la medida en que se elimine esa propiedad privada. Entonces, por eso hay que instar al proletariado del mundo, o sea, no solo de Alemania, a que arme la revolución. ¿Sí? Entonces, es un proyecto bien político, bien emancipador y no solamente, nos quedan 10 minutos, gracias, ya estamos, ya estamos. Entonces, bueno, fíjense ahí las relaciones entre cambio, orden, conflicto, poder, cómo aparecen ahí articuladas en Marx, donde está esta idea de que es posible, a través de la toma de conciencia, y si se dan las condiciones históricas para esa revolución, es posible entonces pensar en una sociedad más igualitaria. Yo en Durkheim no sé si él apuesta a suprimir el conflicto, sí apuesta, como les decía, a atenuarlo, a matizarlo, ¿sí? Cuando mete esto de las asociaciones profesionales, ¿no? Y otro que sí tiene la mirada más pesimista de todas es el señor Max Weber. Porque Weber, bueno, nada, él nos dice la modernidad es esencialmente conflicto. ¿Por qué? Porque se perdió lo que le daba unidad a todo, era la religión. En realidad, la religión no se pierde, o sea, la religión sigue siendo un fenómeno fundamental hasta el día de hoy, nos permite explicar un montón de cuestiones, pero piensen que en la premodernidad la religión le daba sentido a todo, desde las conductas íntimas, el arte, lo que se pintaba era todo con motivos religiosos, el poder político, cómo estaba fundamentado por el poder religioso. Con el correr del tiempo, la modernidad, cuando llega la modernidad, viene consigo un proceso llamado secularización. La secularización que establece no que la religión se acaba, que es el fin de la religión, no, pero la religión pasa a ser una esfera más, como lo son la economía, la política, el arte, es una esfera más.
y nada ni nadie va a poder volver a ocupar ese lugar que ocupaba la religión antes, ni siquiera la ciencia. Lo cual es muy interesante la propuesta de Weber. Pero, ¿de qué manera se entiende el conflicto y el caos aquí en la modernidad? Es conflicto en torno a valores. Cada quien tiene su propia escala de valores, dice Weber. Y acá hay algo muy clave, me parece, que va a unar a los tres pensadores, que es que, no solo que la modernidad es un quilombo, es caos, es conflicto, si bien en Marx se puede llegar a suprimir ese conflicto, en Durkheim y en Weber sobre todo, no, ni siquiera atenuarlo. Creo que está esta cuestión de la modernidad como diferenciación, de la modernidad donde eso, nos vamos especializando, como decíamos, ¿no? Con Durkheim, a medida que se va acentuando esa división del trabajo social, nos vamos especializando, digo, yo estoy haciendo un doctorado en el discurso de tal partido político en relación con la teoría social tanto, y tal otro estudia desde la sociología de la ciencia tal y cual cosa, y es como el que se especializa en estudiar tal y cual cosa, una partecita así de chiquita, bueno, vamos rumbo a eso, a la especialización, a la diferenciación, donde ya se ha perdido esa unidad, eso que nos aunaba, eso que hacía de cemento, se está perdiendo. Entonces, las diferencias se vuelven cada vez más claras. ¿Cómo hacer para integrar todo eso? Bueno, Weber dice, no, o sea, no vamos a poder suprimir ese conflicto porque es conflicto de valores. Cada quien tiene su dios y demonio, cada quien le prende una vela a quien sea, cada quien tiene sus valores y bueno, la ciencia no te puede decir ni siquiera qué hacer. Pero el problema es cuando esos valores se empiezan a perder a punto tal que todo se vuelve frío, mecanizado, cuando ya las tareas pierden sentido. Weber habla mucho de la fría ola polar, del espíritu coagulado, de la carcasa dura como el acero, que es una mala traducción de la jaula de hierro, que es la analogía que ha triunfado luego de la traducción de Talcott Parsons, pero también nos aporta con ello esta mirada tan pesimista acerca de la realidad y de la modernidad, donde la única salvación posible es seguir los propios valores, y donde ya esta idea de valores comunes se vuelve prácticamente imposible. Entonces todo es conflicto. Conflicto es como el punto de partida y el punto de llegada cuando analizamos las relaciones sociales. Y yo hace un rato les decía, y ya que me han dicho acá que quedan menos de 10 minutos, insisto, si alguien quiere decir algo, puede hacerlo, por supuesto. Ya que hablé sobre todo ahora de Weber, ¿no? Vieron que Weber nos presenta, o sea, dice que el objeto de estudio de la sociología es la acción social, la va a definir de una determinada manera en función de algo que él llama el sentido subjetivo, el sentido que cada quien le otorga a su acción, a su conducta, lo que hace. Yo ahora estoy ejerciendo una acción social, obviamente porque está referida a otras personas, todas las que estamos aquí, los que vean el video luego, y le estoy dotando de sentido. A mí me gusta la sociología, me gusta compartir con ustedes, me gusta que haya como, bueno, una apertura de los debates hacia otros ámbitos y otras personas fuera de la institución. Cada quien sabrá qué sentido tiene. Ahora, Weber nos presenta una herramienta analítica que son los tipos ideales para poder analizar la acción social. Y nos dice que a medida que vamos avanzando en la modernidad, tiende a predominar, a prevalecer un tipo ideal, un tipo puro de acción social, que es el de la acción racional con arreglo a fines. ¿Qué es la acción social racional con arreglo a fines? La que se rige por los criterios de eficiencia. La de, me propongo tal objetivo con mi acción. ¿Cómo puedo hacer para cumplirla y de la manera más eficiente? Bueno, ese criterio racionalizador, optimizador, es el propio de la modernidad. Por eso el problema es cuando se pierden los valores. O sea, si todo es cálculo, si todo es racionalidad instrumental, ¿qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Qué pasa con el fuego interno? Bueno, esa es la fría ola polar, la creciente burocratización y tecnificación de la vida cotidiana incluso. Pero hay otro tipo de acción que es la acción tradicional, la acción que tiene que ver más con hábitos, con costumbres, que es la propia de la Edad Media, del mundo conservador. Lo interesante es que al día de hoy persiste. O sea, no hemos abandonado la acción tradicional. Cuando nos juntamos y comemos ñoquis los 29 de cada mes y ponemos debajo del plato el billete,
ahí hay una acción social tradicional, donde, bueno, hacemos algo porque quedó como una tradición y bueno, qué sé yo. Entonces, como la modernidad, fíjense que nos invita y donde aparecen estas tensiones, ¿no? Lo tradicional con lo más racional, con lo calculador. Durkheim, ¿qué nos dice? Hay espacios que se rigen por esta solidaridad más mecánica, más de identificación así inmediata propia de las sociedades premodernas o de las comunidades, ¿no? Diríamos, ¿no? Y sobre todo son ámbitos como más cerrados, más chicos, las congregaciones religiosas, los círculos militares, bueno, y luego te vas a la vida misma y todos nos regimos por estas formas de vincularnos más en función de diferencias, de complementariedades. Solidaridad orgánica, solidaridad mecánica. Y Marx, o sea, a ver, las relaciones sociales de producción, díganme si no hay formas hasta bastante feudales y esclavistas al día de hoy de cómo se produce. ¿Sí? Los talleres clandestinos de no sé quién, en dónde, qué tal, o no sé, la idea misma de explotación como te lleva a pensar que la forma en que trabajás es de otra época. Bueno, fíjense que las categorías centrales de estos tres pensadores, de estos tres ídolos del panteón sociológico, muestran esas tensiones de las cuales está hecha la modernidad y que nos hacen ver que la modernidad es un quilombo, básicamente, y que la pregunta por el orden, por el cambio, por el conflicto, está a la orden del día. A lo sumo, hoy recurrimos a esas categorías, las ayornamos, pensamos o, qué sé yo, incorporamos otras categorías. Pero donde esto de que la modernidad es tensión, es conflicto, y donde todavía tenemos algo del orden de lo viejo, de lo tradicional, y donde lo nuevo también aparece con su propia lógica, que da la pauta de que la modernidad es esa tensión, me parece que es lo que va a unar a estos tres pensadores y que constituye esta mirada sociológica clásica y que luego, o sea, pensadores posteriores han vuelto sobre ella. ¿Sí? Para elaborar sus esquemas explicativos, Parsons, el mismo Bourdieu, Giddens, etcétera, vuelven y volvemos todo el tiempo sobre los clásicos. Profe, estamos ya recontra en tiempo. Yo, o sea, por ahí te tiro una pregunta y si te parece lo podemos desarrollar en otra reunión, otra clase abierta, que tiene más que ver también por el hecho de que estos son los clásicos de alguna manera porque así se ha institucionalizado la sociología, más allá del valor de sus ideas. Dejemos por un lado la discusión acerca del valor de sus ideas, que claramente son enormes. Pero también tiene que ver con la manera en que la sociología se ha institucionalizado y si la sociología se hubiese institucionalizado con otras personas en el poder, digamos, sociológico, probablemente otra sería la historia. Así que me queda la pregunta de si estos clásicos podrían haber sido otros clásicos y más todavía si es que crees que sea posible que aparezcan nuevos clásicos o que la sociología reescriba su historia clásica. No es, no es algo que me imagino me Tiraste la puedas bomba responder ahí al ahora. final. Tiro la bomba, pero si te parece lo podemos usar como disparador para otro encuentro. Me encanta, solo voy a tirar un adelanto. Bueno, ya que hemos hablado de él, hemos aludido al señor Talcott Parsons, ¿no? Desde un contexto muy específico, ¿no? En Estados Unidos, en la Guerra Fría, ¿no? Cuando el estructural funcionalismo vuelve a ser la moda en las ciencias sociales y se consagra como una mirada hegemónica, él va a recuperar a dos de estos ídolos, a Weber y a Durkheim, pero nos va a dejar de lado a Marx, ¿no? Oh, casualidad, ¿no? Y va a decir, bueno, y los otros dos clásicos son Vilfredo Pareto y Alfred Marshall, o sea, ahí de la economía. Bueno, durante mucho tiempo, y recién en el 71, perdón, ya en la década del 70, cuando Giddens presenta un texto llamado Capitalismo y la moderna teoría social, dice, no, los tres fundadores son estos, los que al día de hoy y eso tiene que ver con disputas. Y algo que me parece podría ser el tema de una próxima charla, no sé qué piensa usted, señor director de la carrera de sociología, podría ser también esto, ¿no? De cómo la sociología en disputa, la ciencia en disputa, la construcción del conocimiento en disputa y cómo eso obedece a relaciones de poder también al interior de un campo, en este caso el campo científico. Pensemos en toda una serie de teorías que quedaron marginadas durante un montón de tiempo por este reinado del estructural funcionalismo. Recién hablaban aquí tenemos a un especialista en microsociología, bueno, cómo fue, digamos, marginada durante mucho tiempo. Bueno, y eso
me parece que da la pauta de que el concepto de clásico es una construcción y volvemos al inicio, ¿no? Lo que se nos presenta como algo dado en realidad es una construcción que se fue dando a lo largo del tiempo, que responde a relaciones de poder, ¿no? Donde hay tensiones todo el tiempo y donde yo creo que, bueno, se podría llegar a ver, digo, está quien pueda llegar a plantear como, che, ¿y por qué ahí no metimos a...? O la discusión de siempre, ¿y por qué Parsons no es un clásico? ¿Es el primer postclásico o es un clásico? Bueno, y así con todo. Y Bourdieu, ¿por qué Bourdieu no es un clásico? Y así. Pero la dejo ahí picando. ¿O por qué no madre? Tal cual, tal cual. ¿Por qué no madres fundadoras? Bueno, a ver, estamos en recontra tiempo cumplido y prometí que iba a devolver la sala en tiempo, así que nada, tenemos que cortar acá. Nos queda la pregunta abierta y nos queda claramente ganas de seguir escuchándote. Como siempre, muchas gracias bueno, a todos por participar y a la profe por venir a explicar siempre con esta calidez y claridad. Eh, y bueno, y si les parece, la seguimos en la próxima. Muchas gracias a todos. Chao.